¿Cómo se define la circunferencia? La circunferencia es una curva plana y cerrada, tal que todos sus puntos están a igual distancia del centro. Diferencia entre círculo y circunferencia. Una circunferencia es el conjunto de puntos que equidistan o que se encuentran a la misma distancia de un centro, mientras que un círculo es un conjunto de puntos cuya distancia al centro es igual o menor que el radio. Número 3. Describir los elementos de la circunferencia. Centro. El centro es el punto en el que equidistan todos los puntos de la circunferencia. Radio. Radio de una circunferencia es un segmento que se une al centro a cualquier punto de dicha circunferencia. Diámetro. El diámetro es el segmento que une a dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro. La secante es una recta que corta una curva en dos puntos. La tangente es una curva en un punto P, es una recta que toca la curva solo en dicho punto, llamado punto de tangencia. Arco. El arco de la circunferencia es cada una de las partes en que una cuerda se divide a la circunferencia se vuelve a vincular. ¿Cómo se define la parábola? La parábola define que son puntos que se mueven en el plano de tal manera que está siempre a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz, situados en el mismo plano. A partir del punto se pueden generar varias líneas a la recta. Por ejemplo, dibujamos aquí un punto y esta es la distancia al foco. Esta distancia debe ser igual a la distancia que hay a la directriz. Voy a alargar un poquito más. Debe de tener la misma distancia de separación del punto al foco, del punto a la directriz, y así podemos dibujar más puntos siempre y cuando estén separados de la misma distancia al foco. Acá abajo también separados igual al foco, la misma distancia de aquí a acá, la misma distancia de acá a acá. Ahora podremos dibujar nuestra parábola, que nos queda de esa manera. Ahora que ya explicamos gráficamente cómo se construye una parábola, ahora vamos a analizar sus elementos. El primero y más importante es el vértice. Si no hay vértice, no sabemos dónde vamos a empezar a dibujar nuestra parábola. Siempre se encuentra a la mitad. El siguiente elemento importante es el foco, este de aquí. Nuestro tercer elemento importante es la directriz, donde se encuentran separados a la misma distancia. O sea, la misma distancia de aquí a acá debe ser la misma distancia que tenga de aquí a acá. Lo siguiente es la distancia focal, es decir, la distancia que se forma del vértice al foco. Igualmente es la misma distancia del vértice a la directriz. La distancia de aquí a acá, como les decía, y de aquí a acá. Debe ser la misma siempre. Por último tenemos al eje focal, que es por donde pasa el foco. Eso se le llama eje focal, que es esta línea de aquí. Todo esto es el eje focal. Vamos a marcarlo con un color rojo. Todo esto es el eje focal. La parábola puede presentar tres casos. El primero es el vertical, donde el foco se encuentra sobre el eje Y. En este caso, la parábola va a abrir hacia donde se encuentra el foco. El siguiente es el horizontal, donde el foco se encuentra sobre el eje X. En este caso, la parábola va a abrir hacia el lado donde está el foco.